¿Alguna vez has pensado que tus seres queridos podrían traicionarte? Yo lo pensé. Y ahora, al borde de un acantilado, estoy frente a la traición más grande de mi vida. Me llamo Marcos. Tengo 68 años. He trabajado toda mi vida con honestidad. Protegí a mi familia y nunca hice daño a nadie. Pero hoy mi hijo David, dispuesto a conseguir los 12 millones de dólares que le dejó a su abuelo, me ha traído hasta aquí, al borde de este acantilado. David es mi sangre, pero su ambición es tan grande que no quiere dejarme ni un centavo ni a mí ni a mis hijas gemelas, Elena y Selena. Amigo, antes de continuar, ¿podrías suscribirte a mi canal, por favor? Los necesito mucho a ustedes. Ver la codicia en sus ojos me rompe el corazón, pero aún siento la necesidad de protegerlo, porque sé que dentro de él todavía hay algo de luz, que no se ha perdido por completo. Hoy, aquí, al borde de este precipicio, me exige que le entregue la herencia. Sus palabras son más oscuras de lo que podría imaginar. Pero créanme, esta historia no termina aquí. Desde el borde de este acantilado, un padre recuperará su vida y hará justicia. Y ahora, mientras ustedes miran, no podrán adivinar lo que sucederá a continuación. David se acerca a mí con pasos lentos y calculados, mientras el viento del acantilado golpea nuestros rostros con fuerza brutal y sus ojos brillan con una mezcla de desesperación y codicia que nunca antes había visto en mi propio hijo. Papá, necesito que entiendas algo muy importante, dice con voz fría y distante, como si estuviera hablando con un extraño en la calle, y no con el hombre que le dio la vida. El abuelo dejó ese dinero para la familia, pero tú ya viviste tu vida. Y Elena y Selena no necesitan nada porque tienen sus propias carreras exitosas, así que lo más lógico es que yo me haga cargo de todo el patrimonio. Siento cómo mis piernas tiemblan no por el miedo al abismo que tengo detrás, sino por el abismo emocional que se ha abierto entre mi hijo y yo, después de todos estos años de sacrificio y amor incondicional. David, hijo, esto no está bien y lo sabes. Le respondo tratando de mantener la calma mientras mi corazón late como un tambor de guerra. Tu abuelo dejó instrucciones claras en su testamento, y ese dinero debe dividirse equitativamente entre todos nosotros, porque así él lo quiso y así debe ser. Pero David suelta una risa amarga que me hiela la sangre y da otro paso hacia mí empujándome peligrosamente cerca del borde donde las piedras sueltas comienzan a caer al vacío, produciendo un eco aterrador que resuena en las profundidades del cañón. ¿Equitativamente?, grita David con rabia contenida. ¿Sabes cuántos años pasé esperando que el abuelo me reconociera mientras tú eras su favorito y él siempre te ponía como ejemplo de honestidad y trabajo duro, como si yo no valiera nada? Sus palabras me golpean como puñetazos porque nunca imaginé que guardara tanto rencor durante tantos años y que ese veneno hubiera estado creciendo silenciosamente en su corazón sin que yo me diera cuenta. David, tu abuelo te amaba profundamente. Digo con voz quebrada mientras los recuerdos inundan mi mente. Él siempre habló maravillosamente de ti y estaba orgulloso de tus logros, pero tú estabas tan ocupado persiguiendo dinero rápido y negocios turbios que nunca te detuviste a escucharlo realmente. Mi hijo aprieta los puños con tanta fuerza que sus nudillos se ponen blancos, y puedo ver las venas pulsando en su frente mientras la ira consume cada parte de su ser. «No me hables de negocios turbios», explota con furia descontrolada. Tú y tu moral perfecta siempre juzgándome cuando lo único que intentaba era conseguir el éxito rápido para demostrarles a todos que yo también podía ser alguien importante. El viento sopla más fuerte ahora, y las nubes oscuras comienzan a reunirse sobre nosotros, como si la naturaleza misma estuviera anticipando la tormenta emocional que está a punto de desatarse entre padre e hijo. Escúchame bien, David, porque hay cosas que nunca te conté, y necesitas saberlas ahora mismo antes de que cometas el error más grande de tu vida. Digo respirando profundamente mientras trato de encontrar las palabras correctas para alcanzar lo que queda de humanidad en mí, hijo.
David detiene su avance y por un momento veo un destello de curiosidad en sus ojos oscurecidos por la codicia y la ambición desmedida que lo ha consumido durante años sin piedad. ¿De qué estás hablando, viejo? Pregunta con desconfianza mientras mantiene la distancia pero sin dejar de bloquear mi única vía de escape del acantilado, donde el abismo nos observa hambriento. Tu abuelo descubrió hace 3 años que tenía una enfermedad terminal, y durante ese tiempo me llamó varias veces para hablar sobre su testamento y sobre ustedes, sus nietos. Explico sintiendo cómo las lágrimas amenazan con brotar de mis ojos cansados. Él me dijo que había observado tu comportamiento durante años y que estaba preocupado por el camino que estabas tomando en la vida. David suelta una carcajada sarcástica que resuena en el vacío y sacude la cabeza como si todo lo que digo fuera una mentira desesperada para salvar mi pellejo. Qué conveniente que me digas esto ahora cuando estás a punto de perder todo, papá, grita con desprecio mientras saca su teléfono del bolsillo. Tengo aquí los documentos que falsificaste donde aparentemente el abuelo te dejó todo a ti como administrador, pero yo contraté a los mejores abogados y descubrieron las irregularidades. Mi corazón se detiene por un segundo porque no entiendo de qué está hablando hasta que comprendo que alguien le ha mentido deliberadamente a mi hijo y lo ha manipulado para que crea cosas terribles sobre mí que nunca hice. David, yo nunca falsifiqué nada y no sé quién te ha estado llenando la cabeza con esas mentiras, pero necesitas escucharme. Digo con urgencia mientras el viento arrecia y hace más difícil mantener el equilibrio en este lugar peligroso. ¡Cállate!, me interrumpe bruscamente. Vicente Maldonado, el socio de negocios del abuelo, me mostró las pruebas y me explicó todo con lujo de detalles sobre cómo manipulaste a un hombre enfermo y moribundo para que cambiara su testamento a tu favor. El nombre de Vicente Maldonado cae sobre mí como un rayo que ilumina toda la oscuridad de esta situación, porque ahora todo tiene sentido. Y entiendo quién está detrás de esta pesadilla familiar. Vicente Maldonado es un estafador, David, y tu abuelo lo descubrió justo antes de morir. Revelo con voz firme mientras mi mente trabaja rápidamente, tratando de encontrar una forma de hacer que mi hijo entienda la verdad. Él estuvo desviando fondos de las empresas familiares durante años, y cuando tu abuelo lo confrontó con las pruebas, Vicente lo amenazó, pero tu abuelo era un hombre valiente y lo reportó a las autoridades. David vacila por primera vez desde que llegamos a este acantilado, y puedo ver la duda dibujándose en su rostro mientras procesa esta nueva información que contradice todo lo que le han contado. Eso no tiene sentido porque Vicente me mostró documentos oficiales con sellos y firmas que parecían totalmente legítimos. Argumenta aunque su voz suena menos segura que antes. Los documentos falsos son la especialidad de Vicente y él sabía que si lograba enfrentarnos a ti y a mí, podría quedarse con todo el dinero mientras nosotros nos destruíamos mutuamente. Explico dando un paso cuidadoso hacia mi hijo. Piénsalo, David. ¿No te resulta extraño que Vicente apareciera justo después de la muerte de tu abuelo, ofreciéndote ayuda legal gratuita y llenándote la cabeza con sospechas sobre tu propia familia? El teléfono de David comienza a sonar insistentemente, y cuando mira la pantalla, veo cómo su expresión cambia drásticamente de confusión a terror absoluto en cuestión de segundos. Es Elena. Murmura con voz temblorosa mientras contesta la llamada. Hermana, ¿qué pasa? ¿Por qué estás llorando? Desde donde estoy puedo escuchar los gritos histéricos de mi hija a través del teléfono y siento cómo mi sangre se convierte en hielo cuando reconozco el pánico en su voz. David, ayúdanos, por favor. Solloza Elena desesperadamente. Unos hombres entraron a casa de Selena y nos tienen retenidas. Y dicen que si papá no firma unos documentos nos van a hacer daño y están golpeando a Selena porque ella intentó escapar. David me mira con ojos desorbitados. Y por primera vez desde que llegamos aquí, veo miedo genuino en su rostro, en lugar de la codicia que lo había dominado completamente. Elena, tranquilízate y dime exactamente qué está pasando. Intenta mantener la calma mi hijo mientras activa el altavoz para que yo también pueda escuchar claramente.
¿Quiénes son esos hombres y qué documentos quieren que papá firme? Dicen que trabajan para alguien llamado Vicente y que papá tiene 30 minutos para firmar la renuncia total a la herencia del abuelo o nos matarán a ambas, explica Elena entre sollozos entrecortados. David, tengo mucho miedo y Selena está sangrando de la cabeza porque uno de ellos la golpeó con una pistola. La realidad de la situación cae sobre nosotros como una avalancha implacable, y David deja caer el teléfono mientras se lleva las manos a la cabeza, comprendiendo finalmente que ha sido manipulado como una marioneta. ¡Dios mío! ¿Qué he hecho?, gime mi hijo cayendo de rodillas sobre la tierra del acantilado. He estado tan cegado por la codicia que puse en peligro a toda mi familia y casi mato a mi propio padre por un hombre que solo nos quiere muertos a todos. Recojo el teléfono del suelo y hablo con voz firme a pesar del terror que me invade, porque sé que debo mantener la calma para salvar a mis hijas. Elena, cariño, necesito que me escuches con mucha atención. Digo mientras ayudo a David a levantarse del suelo. Diles a esos hombres que estoy dispuesto a firmar lo que sea necesario, pero que necesito ver a mis hijas vivas por videollamada. Primero para confirmar que están bien. Papá, tengo tanto miedo, susurra Elena con voz quebrada. Uno de ellos tomó el teléfono ahora y quiere hablar contigo. Una voz grave y amenazante resuena a través del altavoz, con un acento que denota años de violencia y crímenes sin castigo. Señor Marcos, qué placer finalmente hablar con usted directamente, dice el hombre con falsa cortesía. Mi jefe, el señor Vicente, me ha dado instrucciones muy claras sobre cómo proceder con su familia si usted no coopera inmediatamente. Escúcheme bien, cobarde, respondo con una valentía que no sabía que poseía. Si le hacen daño a mis hijas, ustedes no vivirán para contarlo, y eso es una promesa que pienso cumplir, cueste lo que cueste. El hombre suelta una risa burlona que me hace hervir la sangre, pero sé que debo controlar mis emociones si quiero que mis hijas salgan vivas de esta pesadilla. Usted no está en posición de amenazar a nadie, viejo, responde con crueldad. Tiene exactamente 25 minutos ahora para llegar a la oficina del notario, en el centro de la ciudad, y firmar los documentos de transferencia total de la herencia al señor Vicente o sus hijas. Morirán lenta y dolorosamente. David me mira con desesperación, mientras las lágrimas corren por sus mejillas, porque ahora entiende la magnitud del error que cometió al confiar en Vicente. Espere un momento, digo pensando rápidamente, mientras miro mi reloj y calculo las distancias en mi mente. Estamos a 40 minutos del centro de la ciudad en auto, y usted me está dando solo 25 minutos. Eso es físicamente imposible de lograr. El criminal se queda en silencio por unos segundos, consultando probablemente con alguien más antes de responder con irritación evidente en su voz amenazante. Está bien, tiene 50 minutos, pero ni un segundo más, gruñe con impaciencia contenida. Y nada de trucos o de llamar a la policía porque tenemos contactos en todas partes, y si vemos una sola patrulla cerca a sus hijas, pagarán las consecuencias de su desobediencia. La llamada se corta abruptamente, y David y yo nos quedamos mirando el teléfono en silencio, procesando todo lo que acaba de suceder en estos minutos caóticos que cambiaron todo. Papá, lo siento tanto, lo siento con toda mi alma. Solloza mi hijo abrazándome con fuerza por primera vez en años. He sido un idiota codicioso y ahora por mi culpa Elena y Selena están en peligro mortal y no sé cómo voy a perdonarme esto. Lo abrazo de vuelta sintiendo cómo el rencor se disuelve ante la urgencia de la situación, porque ahora no hay tiempo para reproches, sino para actuar con inteligencia y valentía que nunca imaginé tener. Escúchame, David. No tenemos tiempo para lamentarnos ahora mismo. Digo separándome y mirándolo directamente a los ojos con firmeza. Necesito que confíes en mí completamente, porque tengo un plan que tu abuelo y yo preparamos hace años exactamente para una situación como esta. David me mira confundido limpiando sus lágrimas con el dorso de la mano, mientras asiente con determinación renovada, dispuesto a hacer lo que sea necesario para salvar a sus hermanas. Tu abuelo sabía que Vicente era peligroso, y un criminal sin escrúpulos,
Y antes de morir, me entregó una caja fuerte con documentos que prueban todos los crímenes que Vicente ha cometido durante décadas. Explico mientras caminamos rápidamente hacia mi auto estacionado en el camino de tierra. Pero también me dio algo más, algo que Vicente no sabe que existe y que podría destruirlo completamente. Llegamos al auto y subo rápidamente mientras David ocupa el asiento del copiloto con la respiración agitada y las manos temblando de adrenalina y miedo. ¿Qué es, papá? ¿Qué te dio el abuelo? Pregunta ansiosamente mientras arranco el motor y comienzo a descender por el camino sinuoso que nos alejará del acantilado maldito. Una grabación de video. Respondo manteniendo los ojos en el camino, pero sintiendo una pequeña sonrisa formar en mis labios. Tu abuelo instaló cámaras ocultas en su oficina cuando comenzó a sospechar de Vicente y grabó cada conversación que tuvieron durante los últimos 2 años de su vida. David abre los ojos sorprendido mientras comprende las implicaciones de lo que acabo de revelar. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, veo un destello de esperanza brillar en su mirada. ¿Quieres decir que tienes pruebas en video de Vicente confesando sus crímenes? Pregunta casi sin poder creer lo que escucha mientras el auto se sacude en los baches del camino. No solo confesando sus crímenes, hijo. Explico presionando el acelerador mientras entramos a la carretera principal. Tengo grabaciones donde Vicente admite haber sobornado a jueces, amenazado a testigos, lavado dinero de cárteles y, lo más importante, planeando asesinar a tu abuelo para quedarse con todo su imperio empresarial. Las palabras quedan suspendidas en el aire del auto mientras David procesa esta información explosiva, que cambia completamente el panorama de nuestra situación desesperada. Pero papá, si tienes esas pruebas, ¿por qué no las has usado antes para meter a Vicente en prisión? Pregunta confundido mientras sostiene su teléfono esperando que Elena o Selena vuelvan a llamar. Porque tu abuelo me hizo prometerle algo muy específico antes de morir. Respondo sintiendo el peso de esa promesa en mi corazón. Me hizo jurar que solo usaría esas grabaciones si Vicente ponía en peligro directo a algún miembro de nuestra familia, porque sabía que Vicente tiene conexiones peligrosas con el crimen organizado, y si lo exponía sin tener toda la protección necesaria, podría desatar una guerra que nos destruiría a todos. David asiente lentamente comprendiendo la sabiduría de su abuelo y la paciencia que he tenido que ejercer durante estos años, esperando el momento correcto. Entonces, ¿cuál es el plan exactamente? Pregunta mi hijo enderezándose en su asiento, preparándose mentalmente para lo que viene a continuación. Vamos a ir a la oficina del notario como Vicente ordenó y voy a firmar los documentos que él preparó. Explico mientras tomo el desvío hacia el centro de la ciudad. Pero antes de firmar, voy a hacer una llamada muy especial a alguien que tu abuelo me indicó contactar solo en caso de emergencia extrema. El teléfono de David vuelve a sonar mostrando un número desconocido, y cuando contesta la voz de Selena sale del altavoz, sonando débil, pero viva. David, hermano, me permitieron hablar contigo un minuto, dice con voz temblorosa. Nos tienen atadas en el sótano de una casa abandonada, y hay 3 hombres armados vigilándonos, pero Elena logró escuchar que mencionaron algo sobre llevarnos a otro lugar después de que papá firme los papeles. Selena, cariño, escúchame con mucha atención. Intervengo elevando la voz para que me escuche claramente. Necesito que mires a tu alrededor, discretamente, y me digas si puedes ver algo que nos ayude a identificar dónde están exactamente. Escucho ruidos de fondo y la respiración entrecortada de mi hija mientras intenta observar sin llamar la atención de sus captores que probablemente están cerca. Puedo ver a través de una ventana pequeña cerca del techo. Susurra Selena, tratando de no ser escuchada. Hay un letrero de neón rojo que dice algo, como Taller Mecánico Rodríguez, pero no puedo ver más porque uno de los guardias se está acercando. La llamada se corta nuevamente, y David golpea el tablero del auto con frustración, mientras yo conduzco aún más rápido tratando de ganar tiempo precioso. Conozco ese taller, digo con urgencia mientras tomo mi propio teléfono. Está en la zona industrial al este de la ciudad y es propiedad de uno de los negocios fantasma que Vicente usa para lavar dinero
según los documentos de tu abuelo. Marco rápidamente un número que tengo guardado bajo el nombre de Coronel Sandoval, y espero con ansiedad, mientras los tonos de llamada parecen eternos. Marcos, ¿qué sucede? Han pasado 3 años desde que hablamos la última vez. Responde una voz autoritaria y firme del otro lado. Tu suegro me hizo prometerle que estaría disponible para ti las 24 horas del día, si alguna vez necesitabas ayuda. Coronel, necesito su ayuda urgentemente porque Vicente Maldonado tiene secuestradas a mis 2 hijas y está tratando de robar toda la herencia familiar usando extorsión y amenazas de muerte. Explico rápidamente mientras tomo una curva pronunciada. El silencio al otro lado de la línea dura apenas 2 segundos antes de que el coronel Sandoval responda con voz llena de determinación militar. Dame la ubicación exacta de tus hijas y la oficina del notario donde tienes que presentarte. Ordena mientras escucho el sonido de teclas de computadora en el fondo. Tengo unidades especiales que pueden estar en ambos lugares en menos de 20 minutos. Le proporciono toda la información que tengo, incluyendo detalles sobre el taller mecánico Rodríguez y la oficina del notario Fernández en el centro donde supuestamente debo firmar los documentos falsos. Escúchame bien, Marcos, dice el coronel con tono serio. Vas a ir a esa oficina del notario exactamente como Vicente ordenó. Pero mis hombres ya estarán posicionados alrededor del edificio vestidos como civiles. Y en el momento que confirmes que las grabaciones están seguras, daremos la señal para arrestar a todos los involucrados simultáneamente. Hay algo más, coronel. Agrego recordando una pieza crucial del plan. Tengo las grabaciones que mi suegro hizo de Vicente confesando múltiples crímenes, pero necesito asegurarme de que si algo me pasa a mí esas grabaciones, lleguen automáticamente a las autoridades correctas. Tu suegro ya pensó en eso, responde el coronel con un tono que denota respeto y admiración. Antes de morir, me entregó una copia encriptada de todas esas grabaciones con instrucciones de abrirlas, solo si tú me contactabas usando el código de palabra Fénix. David me mira sorprendido porque la meticulosidad de su abuelo y su capacidad para planear cada detalle, incluso desde más allá de la tumba, resulta asombrosa. Fénix. Repito la palabra código sintiendo cómo una sensación de alivio mezclado con tristeza me invade al recordar a mi suegro. El código es Fénix, coronel Sandoval. Recibido, confirma el militar. Las grabaciones se están descargando ahora mismo en sistemas seguros del gobierno. Y tengo órdenes judiciales preparadas para arrestar a Vicente Maldonado y a todos sus cómplices por cargos que incluyen fraude, extorsión, secuestro y conspiración para cometer asesinato. Termino la llamada y miro a David, quien tiene lágrimas en los ojos, pero esta vez no son de miedo o arrepentimiento, sino de asombro ante la previsión de su abuelo. El abuelo sabía que esto podía pasar, ¿verdad? Pregunta mi hijo con voz llena de emoción. Él preparó todo esto para protegernos incluso después de su muerte, porque nos amaba más de lo que yo pude entender. Tu abuelo era un hombre brillante que construyó su imperio desde cero y aprendió que en el mundo de los negocios hay personas sin escrúpulos dispuestas a cualquier cosa por dinero. Explico, mientras nos acercamos al centro de la ciudad. Pero también aprendió que la familia es lo único que realmente importa al final, y por eso dedicó sus últimos años a asegurarse de que estuviéramos protegidos. Llegamos al edificio donde está la oficina del notario Fernández con exactamente 5 minutos de sobra, y mientras estaciono puedo ver a varios hombres vestidos casualmente, pero con posturas que delatan entrenamiento militar posicionados estratégicamente. David, cuando entremos a esa oficina necesito que mantengas la calma sin importar lo que Vicente diga o haga. Instruyo a mi hijo mientras reviso mi teléfono. El coronel Sandoval me envió un mensaje diciendo que sus hombres ya están en el taller mecánico Rodríguez, preparados para rescatar a Elena y Selena. Bajamos del auto y caminamos hacia la entrada del edificio donde un hombre corpulento con traje negro nos intercepta revisándonos bruscamente en busca de armas o dispositivos de grabación. «Están limpios», informa el guardia a través de un pequeño audífono, mientras nos hace señas para que sigamos adelante. Suban al tercer piso,
Oficina 304. El ascensor parece moverse en cámara lenta mientras observo los números iluminarse uno por uno, y siento cómo mi corazón late con fuerza ensordecedora en mis oídos. Papá, tengo miedo, admite David tomando mi mano como solía hacer cuando era un niño pequeño. ¿Y si algo sale mal y perdemos a Elena y Selena? No va a pasar nada malo, hijo, porque tu abuelo nos está cuidando desde donde esté, respondo apretando su mano con fuerza. Y porque esta vez vamos a ser más inteligentes que Vicente y sus criminales de pacotilla. Las puertas del ascensor se abren, revelando un pasillo largo con iluminación tenue, y al final podemos ver la oficina 304, con la puerta entreabierta como invitándonos a entrar en la trampa. Caminamos lentamente por el pasillo, y cada paso resuena en el silencio opresivo que nos rodea, hasta que finalmente llegamos a la puerta y la empujo abriéndola completamente. Dentro de la oficina está Vicente Maldonado sentado detrás de un escritorio de caoba con una sonrisa arrogante en su rostro, mientras dos hombres armados flanquean la puerta detrás de nosotros, cerrándola con un sonido seco y amenazante. Marcos, querido amigo, qué puntual has sido, dice Vicente con falsa cordialidad mientras señala dos sillas frente al escritorio. Y veo que trajiste a tu hijo David, quien ha sido tan útil para mis planes sin siquiera saberlo. David aprieta los puños con rabia contenida, pero yo le hago una señal discreta para que se controle mientras tomamos asiento manteniendo las apariencias de derrota. Dejemos las falsas cortesías, Vicente, digo con voz cansada. Tienes a mis hijas secuestradas y amenazas con matarlas si no firmo tus documentos. Fraudulentos, así que terminemos con esto de una vez. Vicente suelta una carcajada mientras abre una carpeta de cuero sobre el escritorio, revelando varios documentos con sellos oficiales y espacios marcados para mi firma. Siempre me gustó tu actitud práctica, Marcos, comenta el criminal mientras empuja los documentos hacia mí. Estos papeles transfieren la totalidad de la herencia de tu suegro a una fundación caritativa que casualmente yo administro. Y una vez que firmes, tus hijas serán liberadas sanas y salvas. Tomo los documentos y comienzo a leerlos cuidadosamente, mientras Vicente tamborilea con sus dedos sobre el escritorio mostrando señales de impaciencia creciente. No tenemos todo el día, Marcos, dice con irritación. Firma de una vez o haré una llamada y tus hijas comenzarán a sufrir de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Vicente, estos documentos no solo transfieren la herencia, sino que también me hacen responsable de supuestas deudas que mi suegro nunca tuvo. Observo señalando cláusulas ocultas en letra pequeña. Estás tratando de robar el dinero, y además, destruir mi reputación haciendo que parezca que mi suegro era un defraudador. El criminal sonríe mostrando sus dientes perfectos como un tiburón que ha olido sangre en el agua, y se inclina hacia adelante con expresión satisfecha. Eres más observador de lo que pensaba, pero eso no cambia nada porque igual vas a firmar, dice con confianza absoluta. Porque tú y yo sabemos que prefieres perder tu reputación antes que perder a tus hijas. Miro a David, quien mantiene la mirada fija en Vicente con odio puro, mientras yo saco lentamente un bolígrafo de mi bolsillo preparándome para lo que viene a continuación. Antes de firmar, quiero hablar con mis hijas por videollamada para confirmar que están vivas. Exijo colocando el bolígrafo sobre el escritorio. No. Voy a firmar nada hasta que vea con mis propios ojos que Elena y Selena están bien. Vicente suspira con fastidio pero saca su teléfono y marca un número poniendo la llamada en altavoz, mientras una imagen granulada aparece en la pantalla. En el video puedo ver a Elena y Selena atadas en sillas con cinta adhesiva, cubriendo sus bocas, y lágrimas corriendo por sus rostros golpeados y sucios. Como puedes ver, están perfectamente vivas aunque un poco maltratadas, dice Vicente con crueldad. Ahora firma los malditos documentos antes de que pierda la paciencia y ordene que las cosas se pongan realmente desagradables. Tomo el bolígrafo nuevamente, pero justo cuando estoy a punto de tocar el papel con la punta, escucho un sonido metálico fuera de la oficina seguido de gritos y disparos amortiguados. Los dos guardias armados que estaban detrás de nosotros
Se tensan inmediatamente sacando sus armas mientras Vicente se levanta bruscamente con expresión de pánico, comenzando a formarse en su rostro. ¿Qué demonios está pasando allá afuera? Grita al teléfono, pero la imagen del video se corta abruptamente, reemplazada por estática. La puerta de la oficina explota hacia adentro con una fuerza tremenda, y hombres vestidos con uniformes tácticos negros irrumpen apuntando sus rifles de asalto hacia todos los presentes, mientras gritan comandos. ¡Al suelo! ¡Todos al suelo ahora mismo!, ordenan los agentes mientras David y yo nos tiramos rápidamente al piso cubriendo nuestras cabezas con las manos. Los guardias de Vicente intentan resistirse, pero son desarmados y esposados en cuestión de segundos con eficiencia militar impresionante, mientras Vicente intenta escapar por una puerta trasera. Vicente Maldonado está arrestado por múltiples cargos criminales, incluyendo secuestro, extorsión y conspiración para cometer asesinato. Grita uno de los agentes, mientras dos de sus compañeros taclean al criminal contra el suelo, inmovilizándolo completamente. El coronel Sandoval entra caminando tranquilamente con su uniforme impecable y una expresión de satisfacción profesional en su rostro curtido por años de servicio. Marcos, David, están a salvo ahora, anuncia ayudándonos a levantarnos del suelo. Y me complace informarles que mis hombres rescataron a Elena y Selena hace exactamente 3 minutos del taller mecánico Rodríguez, sin ninguna baja de nuestro lado. Siento cómo mis rodillas se debilitan por el alivio abrumador, y tengo que sostenerme del escritorio mientras David comienza a llorar abiertamente sin importarle quién lo vea. ¿Están bien? Mis hijas están realmente bien. Pregunto con voz temblorosa, sin poder creer que finalmente haya terminado esta pesadilla horrible. Están siendo atendidas por paramédicos ahora mismo, pero sus heridas son superficiales, explica el coronel mientras uno de sus hombres arrastra a Vicente esposado fuera de la oficina. Tienen algunos moretones y están traumatizadas, pero físicamente se recuperarán completamente. Vicente me mira con odio venenoso mientras es sacado a rastras, pero ya no siento miedo, sino solamente lástima por un hombre que destruyó su vida por codicia. Esto no termina aquí, Marcos, grita Vicente con rabia impotente. Tengo conexiones poderosas que me sacarán de prisión, y cuando eso pase, tú y tu familia pagarán caro por esto. El coronel Sandoval se acerca a Vicente y le habla con voz fría y desprovista de emoción, que hace que hasta yo sienta un escalofrío. Señor Maldonado, las grabaciones que el padre de Marcos hizo de usted ya están en manos del fiscal general y de 3 agencias internacionales. Informa con satisfacción. Sus conexiones poderosas están siendo arrestadas en este mismo momento en operaciones coordinadas en 5 países diferentes, así que le sugiero que se acostumbre a la idea de pasar el resto de su miserable vida tras las rejas. David y yo somos escoltados rápidamente a un vehículo oficial que nos lleva a toda velocidad hacia el Hospital Central, donde llevan a Elena y Selena para evaluación médica completa. Durante el trayecto, mi hijo me abraza llorando sobre mi hombro, mientras repite una y otra vez cuánto lo siente, y cómo su codicia casi destruye a toda nuestra familia. David, hijo mío, todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y ser mejores personas. Le digo acariciando su cabeza como hacía cuando era pequeño. Tu abuelo te amaba profundamente y estaría orgulloso de ver cómo finalmente abriste los ojos y elegiste a tu familia sobre el dinero. Llegamos al hospital y corremos por los pasillos siguiendo a una enfermera que nos guía hasta la sala de emergencias, donde encuentro a mis 2 hijas acostadas en camillas contiguas con vendajes en sus cabezas, pero sonriendo débilmente al vernos entrar. ¡Papá! ¡David!, gritan al unísono y todos nos abrazamos llorando y riendo al mismo tiempo sin poder creer que estamos juntos y vivos después de todo lo que pasamos. Elena me toma la cara con sus manos temblorosas y me mira con sus ojos llenos de lágrimas que brillan con amor incondicional y alivio infinito. Papá, escuchamos todo por el teléfono antes de que lo cortaran, dice con voz entrecortada. Escuchamos cómo protegiste al abuelo incluso después de su muerte y cómo salvaste a toda la familia con su plan.
Selena abraza a David, quien llora desconsoladamente, pidiéndole perdón por haber sido manipulado y por poner sus vidas en peligro por su ambición ciega. Hermano, todos fuimos víctimas de Vicente, dice Selena con sabiduría sorprendente. Él era un depredador profesional que sabía exactamente cómo manipular a las personas, atacando sus puntos débiles. Y tú no eres menos víctima que nosotras. Un médico entra en la sala interrumpiendo nuestra reunión emocional para informarnos que las gemelas necesitan permanecer en observación durante 24 horas, pero que no hay lesiones graves ni daño permanente. Fueron muy afortunadas, comenta el doctor revisando sus historias clínicas. Los golpes que recibieron pudieron haber sido mucho peores, pero parece que sus captores tenían órdenes de mantenerlas vivas como moneda de cambio. Página 16. Las consecuencias legales. Durante las siguientes semanas nos reunimos repetidamente con fiscales, abogados y agentes de varias agencias gubernamentales, mientras el caso contra Vicente Maldonado y su red criminal se va construyendo como una fortaleza inexpugnable. Las grabaciones que mi suegro hizo resultan ser mucho más explosivas de lo que imaginaba, porque no solo incriminan a Vicente, sino también a docenas de otros criminales, políticos corruptos y empresarios sin escrúpulos. Señor Marcos, gracias a las pruebas que su suegro recopiló meticulosamente durante años, vamos a poder desmantelar una de las redes de crimen organizado más grandes del país, explica la fiscal general durante una reunión en su oficina. Su valentía al activar el plan cuando su familia estaba en peligro salvó innumerables vidas. David ha estado asistiendo a terapia para procesar todo lo que pasó y para trabajar en su adicción a la codicia que casi destruye todo lo que amaba en su vida. Papá, el terapeuta me ayudó a entender que mi obsesión con el dinero venía de sentimientos de inadecuación y de compararme constantemente con el abuelo. Me confía una tarde mientras tomamos café en mi jardín. Pero ahora entiendo que la verdadera riqueza está en tener una familia que te ama incondicionalmente. Elena y Selena se han recuperado completamente de sus heridas físicas, aunque admiten tener pesadillas ocasionales sobre el secuestro que probablemente las acompañarán durante mucho tiempo. Lo importante es que estamos vivas y juntos, dice Elena con optimismo durante una cena familiar que organizamos para celebrar que el juicio de Vicente ha comenzado, y que aprendimos que ninguna cantidad de dinero vale más que nuestra seguridad y nuestra unidad familiar. El juicio de Vicente Maldonado se convierte en un espectáculo mediático enorme, porque las revelaciones sobre su red criminal sacuden los cimientos del establecimiento político y empresarial del país. El acusado Vicente Maldonado es declarado culpable de todos los cargos incluyendo fraude, extorsión, secuestro, lavado de dinero y conspiración para cometer asesinato. Anuncia el juez golpeando su mazo. Es sentenciado a 45 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional. Cuando escucho el veredicto siento como si un peso enorme se levantara de mis hombros, y finalmente puedo respirar tranquilo sabiendo que Vicente nunca podrá hacerle daño a mi familia nuevamente. Después de que toda la situación legal se resuelve, finalmente, nos reunimos en la oficina del abogado de mi suegro, para la lectura oficial del testamento que Vicente había tratado de robar. Como todos ustedes saben, su padre y abuelo era un hombre extraordinariamente previsor. Comienza el abogado Martínez, abriendo un sobre sellado. Pero, lo que no saben, es que él modificó su testamento 2 semanas antes de morir, para incluir cláusulas específicas basadas en cómo cada uno de ustedes reaccionaría ante su muerte. David se tensa visiblemente preocupado de que su comportamiento reciente haya resultado en su desheredación completa y merecida. A mi nieto David le dejo $1,000,000. Lee el abogado, mientras David abre los ojos sorprendido. Porque sé que intentará apoderarse de todo, por codicia, pero confío en que mi hijo Marcos y el coronel Sandoval lo protegerán de sí mismo, y eventualmente aprenderá que la familia es más valiosa que el dinero. Las lágrimas corren por el rostro de David, mientras comprende que su abuelo lo conocía mejor de lo que él mismo se conocía.
y que incluso sabiendo sus defectos lo amaba incondicionalmente. A mis nietas Elena y Selena les dejo $2 millones a cada una. Continúa el abogado. Porque son mujeres fuertes e independientes que han construido sus propias carreras exitosas, y sé que usarán este dinero sabiamente para ayudar a otros menos afortunados. Las gemelas se abrazan emocionadas, no tanto por el dinero, sino por el reconocimiento de su abuelo a sus logros y valores personales. Y a mi hijo Marcos le dejo $7 millones, junto con la responsabilidad de administrar las empresas familiares. Lee finalmente el abogado. Porque él es el único en quien confío completamente para mantener el legado que construí y para asegurarse de que nuestra familia permanezca unida, sin importar los desafíos que enfrenten. Siento lágrimas de gratitud y tristeza mezcladas corriendo por mis mejillas, mientras pienso en mi suegro y en cómo incluso desde la tumba sigue cuidando de todos nosotros. Pero hay una última cláusula, añade el abogado Martínez con una sonrisa. Si Vicente Maldonado intenta robar esta herencia y la familia logra detenerlo trabajando juntos, entonces se liberará un fondo adicional de $1 millón para ser dividido equitativamente entre todos ustedes como recompensa por su unidad y valentía. Los meses siguientes están llenos de sanación tanto física como emocional, mientras nuestra familia aprende a reconstruir la confianza y el amor que la codicia y la manipulación casi destruyeron. David usa parte de su herencia para abrir un centro de rehabilitación para personas con adicciones al juego y problemas de codicia donde comparte abiertamente su propia historia como forma de ayudar a otros. Hoy quiero hablarles sobre cómo casi pierdo a mi familia por perseguir dinero que no necesitaba, dice David, frente a un grupo de personas en su primera sesión como consejero, y sobre cómo el amor verdadero de un padre y la sabiduría de un abuelo me salvaron de mí mismo. Elena y Selena crean una fundación en honor a su abuelo, que proporciona becas educativas a jóvenes de familias de bajos recursos, enseñándoles no solo habilidades académicas, sino también valores de integridad y trabajo honesto. Nuestro abuelo construyó su fortuna desde cero trabajando con honestidad, explica Elena durante la inauguración de la fundación, y queremos asegurarnos de que su legado inspire a futuras generaciones a alcanzar el éxito sin comprometer sus valores. Yo me dedico a administrar las empresas familiares implementando reformas que mi suegro había planeado, pero no vivió para ejecutar, incluyendo mejores condiciones laborales para empleados y programas de responsabilidad social corporativa. Mi suegro siempre decía que una empresa es tan fuerte como la lealtad de sus empleados. Digo durante una junta directiva, y por eso vamos a invertir en el bienestar de nuestra gente, porque ellos son el verdadero corazón de este imperio. Una tarde recibo una carta del coronel Sandoval, informándome que las operaciones derivadas del caso de Vicente han resultado en el arresto de más de 200 criminales y la recuperación de fondos robados por valor de más de $500 millones. Marcos, tu suegro fue un héroe silencioso que arriesgó su vida para recopilar evidencias contra algunas de las personas más peligrosas del país, escribe el coronel. Y tú demostraste el mismo valor al activar su plan cuando tu familia lo necesitaba desesperadamente. Un año después del incidente en el acantilado, organizamos una reunión familiar en la casa de campo que mi suegro amaba tanto, y donde solíamos pasar veranos enteros cuando los niños eran pequeños. David llega temprano para ayudarme a preparar el asado, y mientras trabajamos juntos en silencio, compartiendo una actividad simple, siento que finalmente hemos sanado las heridas profundas que la codicia abrió. «Papá, hay algo que necesito decirte», comienza David mientras voltea las carnes en la parrilla. «He estado yendo a terapia intensiva y finalmente entiendo por qué me obsesioné tanto con demostrar que era tan exitoso como el abuelo». Lo escucho atentamente sin interrumpir porque he aprendido que a veces, lo más importante que un padre puede hacer es simplemente estar presente y escuchar. Siempre me sentí como si viviera bajo su sombra enorme y que nunca podría estar a su altura, continúa con voz emocionada. Pero lo que no entendía era que el abuelo nunca esperó que yo fuera como él.
sino que encontrara mi propio camino y mis propios éxitos. Pongo mi mano en su hombro y lo aprieto con cariño, mientras las palabras que he querido decir durante años finalmente encuentran su momento perfecto. Tu abuelo estaba increíblemente orgulloso de ti, David, no por tu cuenta bancaria o tus logros profesionales, sino por tu capacidad de amar profundamente y de levantarte después de caer. Le digo mirándolo directamente a los ojos. Y yo también estoy orgulloso del hombre en que te has convertido después de enfrentar tus demonios y elegir el camino difícil de la redención. Elena y Selena llegan con sus respectivas parejas, y la casa se llena de risas y conversaciones animadas mientras compartimos comida y recuerdos felices del abuelo. Quiero proponer un brindis, dice Selena levantando su copa de vino, por el abuelo que incluso después de partir sigue cuidándonos y enseñándonos lecciones valiosas sobre lo que realmente importa en la vida. Todos levantamos nuestras copas y brindamos mientras el sol se pone en el horizonte pintando el cielo con colores naranjas y rosados, que parecen un mensaje de paz desde el más allá. Después de la cena nos sentamos todos en la terraza mirando las estrellas como solíamos hacer con mi suegro, cuando él todavía estaba vivo y compartía historias de su juventud. ¿Saben qué es lo más irónico de toda esta situación? Reflexiono en voz alta mientras observo la luna llena. Vicente Maldonado persiguió dinero toda su vida y terminó en prisión sin nada, mientras nosotros, que casi perdemos todo por su culpa, terminamos más unidos y ricos en las cosas que realmente importan. David asiente pensativamente y añade su propia reflexión fruto de meses de terapia y crecimiento personal. El abuelo me enseñó la lección más importante de mi vida, incluso después de muerto. Dice con voz serena, que el verdadero legado de un hombre no se mide en la cantidad de dinero que deja, sino en la calidad de las relaciones que construye y en los valores que transmite a las siguientes generaciones. Elena comparte que ha estado escribiendo un libro sobre toda nuestra experiencia titulado El precio de la codicia, con la esperanza de que nuestra historia ayude a otras familias a evitar caer en las mismas trampas. Quiero que las personas entiendan que el dinero es simplemente una herramienta, y que permitir que se convierta en el centro de tu existencia es una receta garantizada para la miseria. Explica mientras Selena asiente en acuerdo. Porque al final de nuestras vidas, nadie dice desearía haber ganado más dinero, sino desearía haber pasado más tiempo con las personas que amo. Selena anuncia que está embarazada de su primer hijo y que planea nombrarlo en honor al abuelo para mantener viva su memoria y sus enseñanzas en la siguiente generación. Quiero que mi hijo crezca escuchando historias sobre su bisabuelo y sobre cómo la integridad y el amor familiar son más valiosos que todo el oro del mundo, dice acariciando su vientre todavía plano, y sobre cómo su familia enfrentó la oscuridad y eligió la luz. Mientras observo a mis hijos y contemplo todo lo que hemos pasado juntos, siento una paz profunda sabiendo que mi suegro estaría satisfecho con cómo manejamos su legado, tanto el material como el espiritual. ¿Papá? ¿Crees que el abuelo puede vernos ahora mismo? Pregunta David mirando hacia el cielo estrellado con expresión esperanzadora. No tengo dudas, hijo. Respondo con convicción absoluta. Y estoy seguro de que está sonriendo orgulloso de ver cómo su familia aprendió que el verdadero tesoro no son los 12 millones de dólares, sino el amor inquebrantable que nos une a todos. La noche continúa con más risas y recuerdos compartidos, mientras el legado del abuelo vive en cada uno de nosotros, no como una carga de dinero que proteger, sino como una inspiración para vivir con integridad, construir relaciones auténticas y valorar lo que realmente importa en este mundo efímero, donde al final solo el amor trasciende. La brisa suave de primavera acaricia mi rostro, mientras estoy de pie frente a la tumba de mi suegro, sosteniendo la mano de mi nieto de 4 años, que lleva su nombre con orgullo y honor. Bisabuelo Marcos era muy valiente, abuelo, dice el pequeño Marquitos mirando la lápida de mármol blanco con curiosidad infantil, mientras sus ojos oscuros brillan con la misma inteligencia que tenía su bisabuelo. Mamá Selena dice que él salvó a toda nuestra familia de un hombre muy malo.
Sonrió acariciando su cabello oscuro, que se parece tanto al de su bisabuelo cuando era joven, según las fotografías antiguas que guardamos con celo, y siento cómo las lágrimas de gratitud amenazan con brotar de mis ojos cansados pero felices. Sí, pequeño. Tu bisabuelo era el hombre más valiente y sabio que conocí en toda mi vida. Le explico arrodillándome para estar a su altura y poder mirarlo directamente a esos ojos inocentes. Y todo lo que tenemos hoy, cada bendición y cada momento de felicidad, es gracias a que él nos enseñó que la familia es el tesoro más grande que podemos poseer en este mundo. Detrás de nosotros están David, Elena, Selena y sus respectivas familias, todos reunidos para el 5º aniversario de la muerte del abuelo, que ahora celebramos no con tristeza paralizante, sino con alegría nostálgica, recordando sus enseñanzas y compartiendo anécdotas que mantienen viva su memoria. David sostiene en sus brazos a su hija de 2 años llamada Esperanza, porque él dice que el abuelo le devolvió la esperanza cuando todo parecía perdido en aquellos días oscuros en el acantilado. Mi hijo se ha convertido en un reconocido conferencista internacional y autor de 2 libros exitosos sobre adicción a la codicia y redención personal, que han sido traducidos a 15 idiomas y ha ayudado a miles de personas alrededor del mundo a encontrar redención y propósito más allá de la obsesión enfermiza por el dinero y el poder. Papá, hoy recibí un correo de un hombre en Japón que leyó mi libro y dice que mis palabras lo salvaron de cometer el mismo error que yo casi cometí con mi familia. Me cuenta David con lágrimas de gratitud en sus ojos. Dijo que estaba a punto de traicionar a su padre por una herencia, pero mi historia lo hizo recapacitar y ahora está reconciliándose con su familia. Siento un orgullo paternal inmenso al ver cómo mi hijo transformó su mayor vergüenza en su mayor fortaleza y cómo usa su experiencia dolorosa para iluminar el camino de otros que caminan en la oscuridad. Elena y Selena expandieron la Fundación Legado del Abuelo a 7 países diferentes, incluyendo comunidades remotas en África y América Latina, brindando educación de calidad y oportunidades reales a más de 10,000 jóvenes que ahora construyen sus propias historias de éxito basadas en valores sólidos de integridad y trabajo honesto. Papá, ¿recuerdas cuando el abuelo nos contaba historias sobre cómo construyó su primer negocio con solo $100 prestados y mucha determinación? Pregunta Elena acercándose con su esposo y sus 2 hijos gemelos. Ahora esas mismas historias las compartimos con los jóvenes de la fundación y vemos cómo se inspiran para crear sus propios emprendimientos éticos. Selena añade emocionada mientras acaricia su vientre donde crece su segundo hijo que dará a luz en 3 meses más y que será una niña llamada Marcela, en honor también al abuelo. La semana pasada una joven de la fundación en Colombia nos escribió diciendo que gracias a la beca educativa que recibió, pudo estudiar medicina y ahora está a punto de graduarse como la primera doctora de su comunidad rural. Cuenta Selena con voz quebrada por la emoción. Y dijo que cada vez que opera a un paciente piensa en el abuelo y en cómo un hombre que nunca conoció cambió el curso completo de su vida. Las empresas familiares prosperan extraordinariamente bajo mi administración, no porque persigamos ganancias sin límites éticos, sino porque tratamos a nuestros empleados como familia extendida y operamos con la integridad inquebrantable que mi suegro nos enseñó a través de su ejemplo viviente. Señor Marcos, los números del último trimestre son excepcionales. Me informó hace una semana nuestro director financiero durante la junta trimestral. Y lo más impresionante es que logramos estos resultados mientras aumentamos los salarios de nuestros trabajadores en un 20% y mejoramos sus beneficios de salud. Implementamos un programa revolucionario donde los empleados reciben acciones de la empresa después de 5 años de servicio leal, convirtiéndolos en copropietarios del negocio y dándoles voz en las decisiones importantes que afectan sus vidas. Mi suegro siempre decía que una empresa es tan fuerte como la lealtad de sus empleados y que trabajadores felices crean productos de calidad superior. Les expliqué a los accionistas cuando algunos cuestionaron nuestra estrategia, y los números demuestran que tenía razón porque nuestra productividad aumentó 40% mientras la rotación de personal disminuyó a casi 0.
Vicente Maldonado murió en prisión el año pasado, después de sufrir un ataque cardíaco masivo completamente solo, porque todos sus supuestos amigos poderosos lo abandonaron cuando ya no podía ofrecerles nada. Y aunque podría haber sentido satisfacción o alegría por su destino, solo sentí una profunda lástima por un hombre que desperdició su única vida, persiguiendo sombras vacías. Cuando me enteré de que Vicente había muerto, sentí una tristeza extraña, confiesa David, mientras colocamos flores frescas sobre la tumba del abuelo. Porque me di cuenta de que él y yo éramos casi la misma persona cegados por la codicia. Y la diferencia fue que yo tuve un padre y un abuelo, que me amaron lo suficiente para salvarme, mientras que Vicente aparentemente nunca tuvo a nadie que le enseñara el valor del amor verdadero. El coronel Sandoval se retiró del ejército hace 2 años, pero sigue siendo un amigo cercano de nuestra familia, y viene a visitarnos regularmente para compartir comidas y contar historias de sus décadas de servicio. Tu suegro fue uno de los hombres más honorables que conocí en mi carrera, me dijo el coronel durante su última visita el mes pasado, y las grabaciones que él recopiló con tanto riesgo personal no solo destruyeron la red de Vicente, sino que desmantelaron 5 organizaciones criminales internacionales, salvando innumerables vidas. Gracias a la evidencia que mi suegro compiló meticulosamente, las autoridades pudieron recuperar más de $500 millones en activos robados que fueron devueltos a sus legítimos dueños o destinados a programas sociales que benefician a comunidades vulnerables. Abuelo, tú también vas a dejarme un tesoro cuando te vayas al cielo como hizo el bisabuelo. Pregunta mi nieto Marquitos con la inocencia pura y desarmante de la infancia, mientras toca suavemente las letras grabadas en la tumba. Me río suavemente y lo abrazo con fuerza, sintiendo cómo su pequeño corazón late contra mi pecho, mientras pienso cuidadosamente en la respuesta perfecta que honra el legado de su bisabuelo y transmite las lecciones que hemos aprendido. Ya te estoy dejando el tesoro más valioso que existe, pequeño, aunque no puedas verlo con tus ojos todavía, le digo besando su frente suave. Te estoy dejando una familia que se ama incondicionalmente, sin importar los errores que cometan, que se protege mutuamente en los momentos de peligro, y que entiende profundamente que el dinero viene y va, como las olas del mar, pero el amor verdadero es eterno como las estrellas del cielo. El niño asiente con seriedad que parece demasiado madura para su edad, y luego señala hacia el cielo azul, donde una bandada de pájaros vuela en formación perfecta. Mira, abuelo, son como nuestra familia. Observa con sabiduría infantil. Todos vuelan juntos hacia el mismo lugar, y ninguno se queda atrás. Su comentario simple pero profundo hace que todos los adultos presentes nos detengamos y reflexionemos sobre la belleza de esa metáfora accidental, que captura perfectamente lo que hemos construido en estos 5 años. El sol brilla intensamente sobre nosotros, iluminando las letras grabadas en la tumba que elegimos cuidadosamente, después de semanas de deliberación, como epitafio final de un hombre extraordinario, que merece ser recordado apropiadamente. Aquí yace Marcos Antonio Valdés, un hombre que construyó un imperio con sus manos, pero más importante, construyó una familia con su corazón. Entendió que la verdadera riqueza se mide en corazones tocados, vidas cambiadas y amor compartido generosamente. Su legado vive en cada acto de bondad de su familia y en cada vida que transformó con su ejemplo. David se acerca y pone su brazo alrededor de mis hombros, mientras observamos juntos la tumba del hombre que nos salvó de nosotros mismos con su previsión y sabiduría. Gracias, papá, por no rendirte conmigo cuando estaba completamente perdido en la oscuridad de mi propia codicia, dice con voz llena de emoción sincera y vulnerable. Y gracias al abuelo por amarnos lo suficiente como para enseñarnos esta lección invaluable, aunque él ya no estuviera físicamente aquí, para verla florecer en nuestras vidas. Elena se une al abrazo, seguida por Selena, y pronto estamos todos envueltos en un abrazo familiar masivo, con los niños riendo en el centro, mientras las lágrimas de alegría y gratitud corren libremente por nuestros rostros. El abuelo estaría tan orgulloso de vernos ahora, susurra Elena. Unidos y fuertes, enfrentando la vida juntos,
en lugar de peleando por dinero que al final no significa nada sin amor. Mientras caminamos lentamente de regreso hacia nuestros autos, dejando arreglos florales hermosos sobre la tumba, siento una presencia cálida y reconfortante, como si mi suegro estuviera caminando invisible junto a nosotros, dándonos su bendición final y su aprobación por cómo hemos honrado su memoria. Mi nieto Marquitos se suelta de mi mano y corre de regreso hacia la tumba, volteándose una última vez, con una sonrisa radiante que ilumina todo el cementerio. Adiós, bisabuelo Marcos. Prometo cuidar del tesoro que me dejaste y ser bueno con mi familia como tú enseñaste. Grita con alegría infantil, que hace eco en el cementerio silencioso, rompiendo la solemnidad con vida y esperanza. Y cuando sea grande voy a contarle tu historia a mis hijos para que ellos también sepan que el amor es más importante que todo el dinero del mundo.